Con un ritual de música, con pelota y un bastón de madera por cada integrante, es como se equipa cada jugador del Guaracua, juego indígena que consiste en el enfrentamiento de dos equipos. La pelota es manipulada por un bastón y donde cada equipo trata de anotar en la portería rival, un deporte que, a decir de los integrantes, trata de resaltar la pasión por este juego ancestral y la convivencia en armonía. Antes se jugaba de pueblo a pueblo o de manzana a manzana. Imagínate, había juegos que duraban días porque de aquí que llegabas al otro lugar se la quitaban y regresaban. Actualmente hay unas reglas que la Federación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales marca, que son entre 5 y 7 jugadores. Una rama femenil, una rama varonil y una de niños. Y solo hemos tenido 3 encuentros y estamos ir por este fin de semana a Iguazio, Michoacán, en el evento de los 1000 tambores, donde nos mediremos con los equipos más fuertes de México, como son los de Michoacán. Con este deporte se busca resaltar las tradiciones que se llevaban a cabo en nuestro país mucho antes de la llegada de los españoles y fomentar la convivencia sana del deporte. El equipo de Guaracua colimense ha competido con otros estados de la República Mexicana, lo que los hace sentirse orgullosos y motivados para seguir cosechando más victorias. Rescatar la cultura lúdica como es el Guaracua Chanecua o en náhuatl Tlapastolistli, se siente pues dignidad y integrar esa identidad ancestral que también forma parte en la actualidad. Tiene mucho la parte de la comunidad sobre el individuo. El logro es una comunidad y los valores comunitarios. Entonces el Guaracua, en contraste a los deportes actuales, donde es ganar por ganar a cualquier costo, incluso de lastimarse o de aniquilar al otro, en el Guaracua no pasa eso. En el Guaracua sí hay una competencia, pero es como mencionamos anteriormente para develar nuestras debilidades y nuestras virtudes. Debido a lo poco conocido que es este deporte, los mismos integrantes son los encargados de hacer el esfuerzo monetario para ir a competir con otros estados. El equipo entrena martes y jueves en la Piedra Lisa, donde después del entrenamiento los espectadores pueden integrarse para jugar junto con ellos y enamorarse de este ancestral deporte. Con imágenes de Brian Mendoza, Alejandra López, Azteca Noticias.